Estamos con Gerardo López Becerra, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Pequeño de la Ciudad de México. ¿Ya se fueron? ¿O los fueron? La mitad decimos que este es un regalo a la mitad. Decimos, pues desafortunadamente no, la felicidad no siempre llega completa, llega por pausas, pero hay motivos para estar contentos el día de hoy. La tarde del domingo 5 de enero, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México empezó a compactar, empezó a retirar el plantón que se tenía del Monumento a la Revolución a la plancha, por decirlo, de lo que es la zona oriente, y ya se ve una cara diferente, se ve ya un monumento sin estar ocupado. Ya vemos una explanada que, aunque sigue ese olor a fetidez, pero ya por lo menos las fuentes empezaron a funcionar. Tenemos un espacio que vemos puede empezar ya a ser otra vez pues el punto de reunión de la ciudadanía, porque esto es muy importante para nosotros. Gerardo, ¿cuál sería la petición de aquí en adelante para las autoridades? ¿Padecieron mucho? ¿Y cuánto fue el total de pérdidas? Pues mira, nosotros tenemos como primer petición la necesidad de que el plantón, si va a permanecer más tiempo en la Ciudad de México, si los maestros traen todavía una agenda que les ocupará mayor estancia, nosotros no compartimos muchos de los puntos, respetamos otros de los puntos que ellos, de las banderas que nos volan, pero si habrá necesidad de tener un mayor tiempo, pensamos que no es el Monumento a la Revolución, ni tampoco el Zócalo de la Ciudad de México, ni tampoco los parques y los jardines, el lugar donde tengan que estar. Pensamos que tendrían que ocupar una parte, que el gobierno de la Ciudad de México les tendría que destinar un espacio en donde pudieran estar de manera acondicionada bien por el espacio que tuvieran que estar. Aquí era muy triste ver que las fuentes eran ocupadas como drenaje, que las fuentes fueran ocupadas como baño, que las alcantarillas se hubieran abierto y que eran baños públicos, que cocinaban prácticamente en los jardines de esta plaza. Esto no puede ser que un espacio tan importante para la ciudad y para el turismo tenga que ser ocupado por una protesta de manera permanente. Si la protesta va a ser de manera permanente, tendría que ocuparse en otro espacio adecuado y condicionado para esto. En el balance de daños traemos nosotros 115 días de ocupación en el Monumento a la Revolución, pérdidas en la zona por alrededor de 195 millones de pesos. Traemos ya empresas muy golpeadas, con mucha dificultad, que pueden pagar la renta, que pueden pagar, se pudo pagar con mucha dificultad los aguinaldos, los adeudos han crecido para muchas de las empresas. Las pérdidas económicas solamente estimadas del 24 de febrero a la fecha se estimaron en alrededor de 140 millones de pesos. La pérdida que generó a las empresas, a los comercios, a los restaurantes solamente en el fin de año fue de 140 millones de pesos. Trabajadores del 24 de diciembre, o sea, del 24 de diciembre 31 de enero al 6 de enero, pérdidas económicas estimadas por 140 millones de pesos, lo que la secuela, el impacto de pérdidas que dejó el plantón el fin de año. Eso es, por supuesto, a los trabajadores también, pues muy golpeados, en la zona, en la colonia tabacalera, pero da trabajo alrededor de 3.500 trabajadores, muchos de ellos de los restaurantes, muchos de ellos de los hoteles, y pues en ese sentido también el trabajador que gana los estacionamientos, trabajadores de estacionamientos que pues, al ver la calle totalmente cerrada todo el día, pues estacionamientos con 18 o 20 trabajadores terminaron siendo estacionamientos con 2 personas. La movilidad, la pérdida económica, el impacto fue muy fuerte aquí en la ciudad. Gerardo, hablas de endeudamiento de empresas, de negocios, comercios. ¿Tienes el monto de endeudamiento y con quiénes están endeudados principalmente? No lo tengo así porque cada empresa ha tenido que resolver el endeudamiento ahora sí con sus propios medios.
hay empresas medianas que resolvieron el endeudamiento con sus socios, hay empresas que recibieron el apoyo del gobierno de la Ciudad de México y ese es también un endeudamiento. Hay empresas que pidieron a banco. Entonces, no hay un total en el tema de endeudamiento, pero sí te puedo decir que alrededor de 350 empresas muy golpeadas de manera directa porque fueron las que más sufrieron las pérdidas económicas. Estas 350 empresas resistirán, seguirán operando. ¿Cuántos empleos están en riesgo? Pues mira, de estas 350 empresas estamos hablando de alrededor de 1.500 empleos que de manera directa generan. Han resistido, han logrado resistir todos, la mayoría, por endeudamientos justo, vendiendo propiedades, deshaciéndose de propiedades para poder ir pagando lo que del negocio, o quienes tenían negocio en otra zona, traer las ganancias del otro negocio, traerlas a la zona. Eso ha sido el común denominador, eso es lo que hemos escuchado en las pláticas, en las reuniones que se han dado con los empresarios de aquí de la zona. Oye, Gerardo, ¿no habrá alguna petición para apoyar a todos estos comercios que están padeciendo la resaca de todo este movimiento? Mira, la principal petición, y la tenemos que insistir, es que necesitamos una indemnización, que se necesita por parte del gobierno de la Ciudad de México una indemnización. Todavía tenemos, lo hemos visto, yo he tenido contacto con empresarios del Zócalo de la Ciudad de México que hoy en día no se recuperan de las pérdidas, que hoy en día están terminando de pagar la renta de noviembre o la renta de diciembre porque no se recuperan de la pérdida que les generó allá 36 días de ocupación. Aquí llevan 115 días de ocupación, las pérdidas son más fuertes. Ya las pérdidas económicas que se está sufriendo en Monumento a la Revolución, aunque el sistema de negocios es menor, tenemos en Monumento a la Revolución alrededor de 986 negocios, tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México alrededor de 16,000 negocios afectados. Pero las pérdidas están siendo ya muy iguales, ¿por qué? Porque el plantón sigue permaneciendo en la ciudad, en el Monumento a la Revolución. Entonces, la petición, y vamos a insistir en ese sentido, con gobierno de la Ciudad de México, es en el tema de la indemnización. Los negocios necesitan un apoyo directo. Los préstamos no sirven en este momento. ¿De cuánto la indemnización? Cada negocio tendrá que buscar la indemnización porque cada negocio, a medida, hay negocios que probablemente su pérdida sea de 40,000 pesos. Hay negocios que su pérdida es de 800,000 pesos. Hay negocios que han perdido 3 millones o más. Los negocios grandes, o sea, todo depende del tamaño del negocio y la pérdida que han tenido. ¿Sería del total de la pérdida la indemnización? Pues nosotros por lo menos necesitaríamos empezar a negociar que hubiera una parte de indemnización. Del total de la pérdida, una parte de indemnización. Pero probablemente, por ejemplo, en total fueron 995 millones. Sí, lo que se lleva de pérdidas. Probablemente ya en un apoyo directo a las empresas, pues no sean los 995 millones de pesos. Pero sí necesariamente tendría que haber un apoyo directo que no fuera el préstamo, porque el préstamo no le ayuda a crecer el negocio, sabiendo que todavía de aquí a 6 meses habrá que correr el tiempo de recuperación normal para el negocio. ¿Ya lo plantearon la Cámara Nacional de Comercio? Lo hemos estado planteando, lo planteamos a los diputados, lo hemos planteado al secretario de Gobierno, lo tiene conocimiento el secretario de Desarrollo Económico, pero vamos a insistir en esto porque entendemos que no hay un programa, sabemos que nos han respondido que no hay un programa para que pudiera correrse una indemnización, pero así como cuando se apoya a negocio por afectaciones naturales y entonces se le puede dar capital, se le puede dar desarrollo porque hubo una afectación natural, hubo una inundación, hubo un sismo que afectó el negocio, esto ciertamente no fue una afectación natural, fue una afectación social, pero hubo un impacto directo a la empresa, hubo un impacto directo al trabajador. Entonces, se necesita generar ese apoyo. Y bueno, la regulación de aquí en adelante, la regulación de las marchas. Sí, la regulación del tema de las marchas, de los mítines, de los plantones es un tema fundamental. No puede volver a suceder esto, no solamente en el Monumento a la Revolución, no puede volver a suceder esto en la Ciudad de México. Las marchas las manifestaciones se tienen que realizar, entendemos, es un derecho, pero no puede haber un plantón o una manifestación que defendiendo, enarbolando derechos propios, afecten los derechos de los demás. ¿Cómo dejan los trabajadores del magisterio a los otros trabajadores? O hay trabajadores de segundo nivel, hay derechos que son más importantes a los derechos de todos. Todos los derechos tienen valía y
y los derechos de uno no pueden estar por encima de otro. Por eso es importante la regulación de los derechos. Ahora, el desalojo, la recuperación fue de la mitad para acá, del Monumento de la Revolución hacia la Avenida Plaza de la República, y del otro lado. Justamente ahora del Monumento de la Revolución hacia Valentín Gómez Farías, las autoridades, y es la convocatoria que hacemos, tienen que acelerar las mesas de negociación, porque creemos que los maestros no tienen que estar en plantón, los maestros tienen que estar en aula, los maestros tienen que estar trabajando. Entonces, lo que nosotros surgimos a las autoridades es que se concreten en la mesa de negociación los acuerdos. En eso respaldamos a las autoridades para que de manera efectiva las mesas de diálogo no pueden durar semanas y meses y no llegar a ningún lugar. Es necesario ponerles tiempo, y si no se cumple en el tiempo por alguna situación particular, pues entonces operar con la autoridad necesaria para limpiar la zona. Eso es lo que nosotros vamos a estar pidiendo, que la parte que resta de la zona se limpie, se libere, y que, como hemos insistido, si los maestros tendrán que ocupar más tiempo, tendrán que estar más tiempo en la Ciudad de México, no sea aquí en el Monumento de la Revolución y en las plazas públicas, que ocupen otro espacio adecuado, acondicionado para eso. Pero no sé si un poquito, no ni siquiera estimado que, por ejemplo, de la indemnización de la pérdida sea un 50% por lo menos, con lo cual podría salir adelante. Para hacer la propuesta necesitan llevar algo concreto. Sí, entre las cosas que para hacer la propuesta necesitamos llevar cosas concretas, necesitamos pasar de la necesidad y la idea a necesitamos pasar a establecer los documentos. Es parte del asunto que nos dedicamos en fin de año. Necesitamos concretar la propuesta en documento para poderla llevar con las autoridades y que la valoren. Yo creo que este asunto en cosa de 2 semanas, ya menos de 2 semanas ya lo tenemos listo para sentarnos. Hemos pedido que las autoridades valoren esto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Oye, ¿cómo esperan la fiesta de